¿qué se entiende por obra o creación con derechos de autor? Hay muchísima discusión, siempre se está hablando de si esto es una creación, de si mis ideas las puedo proteger, de si me estás robando la propiedad intelectual de algo que no existe todavía. Vamos a explicar qué es una obra, qué condiciones, qué características tiene una obra o una creación para tener derechos de propiedad intelectual, es decir, derechos de autor, y cuándo se va a proteger. Algo que espero que aprendas, que lo puedas asentar bien como un concepto porque es muy importante y que a partir de ahí sigas aprendiendo propiedad intelectual con este curso, con estos vídeos de este canal. Y lo dicho, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual. Vamos a explicar qué es una obra o una creación con derechos de propiedad intelectual, es decir, derechos de autor. Llegamos al punto en el que a todo se le llama obra o prestación y nos pensamos que todo tiene que tener derechos protegidos de propiedad intelectual. Y es que lo que es una obra es un concepto que se utiliza tanto en Internet que ya ha perdido muchas veces el sentido. Lo que tienes que entender es que una obra va a ser todo aquello que tenga que ver con la creación artística, literaria o científica del humano, ¿vale? Ni un animal, ni una máquina tiene derechos de propiedad intelectual sobre una obra. Puede crear una obra, pero seguramente no estará protegida por los derechos de propiedad intelectual. Entonces, ¿qué podemos entender por obra? Pues desde una novela, una canción, una película, un libro, una obra teatral, un diseño, un dibujo, una escultura, fíjate. Lo importante es todo lo que podría entrar en la categoría de obras artísticas, ¿vale? Imagínate, pues las artes plásticas, las artes gráficas, ¿vale? Todo lo visual, como lo que tengo aquí detrás. Y luego, todo lo que podría ser, por ejemplo, texto, obras literarias. Y por último, lo que serían científicas, como pueden ser investigaciones, obras didácticas, musicales, etcétera, ¿vale? Las musicales las entendería más dentro de las artísticas, ¿vale? O sea, es arte, es el arte de la música, ¿vale? Entonces, es importante que entiendas que todas estas obras, y además, esto te lo he explicado en otro vídeo que tienes en el canal, que es ¿qué se puede proteger por derechos de autor? Ahí te explico de forma un poco más detallada qué tipo de obras, qué tipo de creaciones puedes proteger con derechos de autor. Pero lo más importante que tienes que tener y que te quede claro es que serán las obras literarias, artísticas y científicas. El orden en el que las digas da igual. Luego las didácticas, musicales y todo lo que tenga que ver con la creatividad humana. Entonces, y ahora una duda que rebota en muchas cabezas y tengo que aclarar. Las ideas. Las ideas son obras. Fíjate, la propiedad intelectual, las leyes de propiedad intelectual dicen que los derechos de autor estarán en las obras, que sean originales, inéditas, ¿vale? De hecho, la descripción perfecta es que una obra será toda creación literaria, artística, científica, didáctica, musical, que sea inédita y original en un soporte o medio digital o físico que sea tangible o intangible. Y además, que se conozca en el día de hoy o en el futuro. ¿Por qué esta explicación tan amplia? Porque una obra tiene que haber sido la consecuencia de un trabajo intelectual y, por supuesto, un trabajo creativo. Es decir, si hablamos de un dibujo, pues la obra será cuando el dibujo está hecho, no cuando el dibujo está en mi mente, en la idea. La idea no es una obra, no ha habido ese proceso de producción creativa, de creación, ¿vale? Es importante, porque muchas veces la gente me dice, oye, no quiero que me roben mis ideas. ¿Tengo propiedad intelectual o tengo derechos de autor en mis ideas? No, las ideas no se protegen con la propiedad intelectual, ¿vale? Las ideas, muchas veces redactadas y tal vez bien documentadas, se pueden proteger como secretos empresariales. Pero el trabajo de una persona, creativo, literario o científico, se protegerá cuando sea el resultado en un soporte, es decir, o en un medio que se conozca, que sea tangible, por ejemplo, pues un dibujo en un papel, por ejemplo, un NFT o una creación digital, pues será en el soporte digital, por ejemplo, dispositivo electrónico, ¿vale? Un vídeo, pues en el momento que se ha creado ese vídeo en una cámara o en un dispositivo que la pueda grabar, ¿vale? Pero la idea de la película y del guión que voy a tener, si no está escrito, si no está traducido, es decir, si no está transpuesto, llevado al papel, a un soporte digital, que se conozca hoy o que se conozca en el futuro, y te pongo un ejemplo. Esto es importante de que hoy no exista, por ejemplo, este soporte o este medio en el cual plasmar una obra, pero sí puede existir en el futuro. El ejemplo son los hologramas. Cuando las leyes se crearon, muchos no sabían lo que era ni siquiera un holograma o lo que se podía hacer con un holograma. Y a día de hoy, en un holograma puede haber arte. Puede ser que tú seas tan bueno o tan buena con la creación digital, ¿vale? Que seas capaz de crear hologramas que al final tengan un componente artístico, creativo.
Por lo tanto, ese soporte, aunque hoy no se conozca, si se conoce en el futuro y cumple los requisitos de que la obra pueda considerarse como tal, se va a proteger y va a tener derechos de autor. Por lo tanto, tiene que ser una obra y además tiene que ser inédita, es decir, no tiene que ser conocida, tienes que ser tú el autor, la primera persona que reivindica su autoría y, por supuesto, tiene que ser original. Si se puede poner en duda la originalidad o si no lo es, si resulta que es una copia, que es una obra derivada de otras obras, muchas veces aquí se está poniendo en riesgo la protección por el derecho de autor. Es complejo, lo sé, pero acuérdate, obra literaria, artística, científica, inédita y original, por favor, que se conozca en un soporte tangible o intangible, ¿vale? Y que sea presente o futuro, no hay más. Las ideas, los procesos, todo lo que se puede entender, por ejemplo, como una marca, un nombre comercial, un logotipo, una patente, es decir, un invento, un modelo de utilidad, o todo lo que tenga más parte industrial, muchas veces no se protegerá con el derecho de autor, sino que se protegerá con derechos de propiedad industrial, que para eso tienen su propia ley, como puede ser la ley de marcas, la ley de patentes, la ley de diseños industriales, ¿vale? La ley de obtenciones vegetales y otras leyes. Por eso, importante, en tu país tendrás una ley de propiedad intelectual y si no tendrás otra norma que regula la propiedad intelectual de tu país. Y si no, siempre ves al convenio de Berna, que a nivel internacional o en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual te definirán qué es una obra y qué puede ser protegido con los derechos de propiedad intelectual. Así que nada más, yo soy Pablo Maza, abogado especialista en propiedad intelectual, espero que te haya servido muchísimo este vídeo, que participes, que le des like, que te suscribas y sobre todo que lo compartas, que me ayudes a llegar a más gente y que ayudes a otras personas a entender, a aprender sobre propiedad intelectual. Lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo.